La Facultad de Economía y Negocios ha registrado avances muy importantes. El último año ha fortalecido mucho la investigación académica, con aportes importantes reflejados en proyectos de investigación competitivos a nivel nacional e internacional. Hemos aumentado también nuestra oferta académica en cuanto a posgrados. Tenemos muchos programas de magíster que están acreditados por 7 años, el magíster de Administración de Empresas, el de Dirección y Planificación Tributaria, el de Gerencia y Gestión Pública. También tenemos un magíster acreditado por 5 años, uno académico que es el magíster de Economía, también el magíster de Gestión de Sistemas de Salud, que es acreditado por 3 años y que se encuentra a puertas de una nueva acreditación, por ser un programa nuevo, y el primer también doctorado en Economía en la zona centro-sur de Chile, lo cual plantea obviamente un gran desafío a nuestra facultad. Además, en relación a la calidad de nuestros programas, es un orgullo contarles a ustedes que estamos séptimos en el ranking de América Economía a nivel nacional, estamos cuartos a nivel nacional, representados por la Escuela de Ingeniería Comercial en este caso, y también estamos involucrados en un gran proyecto de acreditación internacional, que es la ACCB, conocida como una de las 3 más importantes coronas que tiene la Escuela de Negocios. Solamente 2 escuelas, si mal no recuerdo, 2 o 3 escuelas son las que tienen esta acreditación internacional. Sin embargo, quiero comentarles que en la Universidad del Posgrado, del cual ustedes hoy son parte, representa el nivel más elevado del sistema educativo y constituye la estrategia principal para la formación de profesionales, científicos y humanistas del más alto nivel en nuestra región, país y en el mundo, y que son muy requeridos obviamente al momento de observar y mejorar nuestras vidas, el de las personas, y para impulsar el desarrollo económico y enriquecer a las instituciones educativas y de investigación, a la cultura, al arte, a la economía, a la política, obviamente, y a las ciencias. En fin, a todos los campos de la vida social. El posgrado no es una educación anclada en el pasado, sino que, por el contrario, una preparación para los posibles futuros que vamos a tener muy pronto, los grandes desafíos que tenemos en nuestro mundo actual. Para terminar, quiero simplemente reforzar las palabras de bienvenida a cada uno de ustedes, desearles el mejor de los éxitos en este viaje que hoy emprenden y que deseamos gustosamente acompañarles. Bienvenidos y bienvenidas a cada una de las nuevas utalinos y utalinas. La Facultad de Economía y Negocios los recibe con entusiasmo, les pide su esfuerzo y compromiso y pone de sí lo mejor al servicio de su formación y crecimiento. Con todo esto, muchas gracias a cada uno de los que hoy nos acompañan y agradezco nuevamente a nuestro invitado de honor, el doctor Ignacio Briones. Agradecemos a nuestro decano por sus claras y motivadoras palabras. Respecto a la oferta académica de posgrado, la Facultad de Economía y Negocios aborda dentro de sus programas de doctorado, magíster y diplomados diversas líneas de estudio, las cuales se relacionan a la economía, el management, la gestión de sistemas de salud, la gestión de políticas públicas y la gestión tributaria. Todas materias de gran valor en un escenario de pandemia, en un futuro de pospandemia. En este sentido, entre los efectos del COVID-19 se han acentuado las brechas de género en el mercado del trabajo, organismos internacionales proponen una reforma tributaria que permita reducir la desigualdad, y los retiros previsionales han abierto un debate respecto a la reforma de pensiones, tema que como facultad hemos y seguiremos abordando. En este sentido, como invitado a la inauguración del año académico de posgrado FEN, hemos invitado al doctor Ignacio Briones Rojas, quien nos realizará una presentación académica respecto a los desafíos y oportunidades empresariales post-pandemia. Ignacio es doctor en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París, ex decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Hacienda del Estado de Chile y economista del año elegido por sus pares para el 2019, entre otros cargos y reconocimientos. A continuación, el doctor Ignacio Briones realizará su ponencia de 40 minutos y luego el decano, doctor Rodrigo Herrera, realizará una moderación de las preguntas. Sin más palabras, dejo con ustedes al doctor Ignacio Briones. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Parto por saludar y agradecer la invitación al decano de la FEN de la Universidad de Talca, Rodrigo Herrera, al director del MBA de posgrado, Felipe Arena, a las autoridades de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, su rector, por si estuviera ahí. Y quiero partir por felicitar a la Universidad de Talca y felicitar a la FEN. Lo digo con imparcialidad porque creo que es una universidad que ha hecho la pega bien.
es un orgullo de Universidad Estatal, me ha tocado estar en su campus, que es maravilloso, antes de ser ministro, y he visto el progreso y la calidad y la inversión que han hecho, así que realmente parto por felicitarlos. Como recordaba el decano, se han ido posicionando como un referente del mayor nivel en Chile en materia de economía, de negocio, así que es un gran orgullo estar acá esta tarde y además alentar a sus alumnos de posgrado a este año difícil, complejo, con pandemia, pero están en una gran universidad y están en un gran momento de nuestro país, con muchos desafíos, con riesgos ciertamente, pero que apelan a todos nosotros para poder navegar unidos, a levantarnos como siempre lo hemos hecho, porque tenemos desafíos urgentes. Y la presentación que yo quiero hacer tiene que ver con esto. Hasta hace poco era ministro de Hacienda, hoy día soy candidato presidencial. Cuando hice esta presentación dije, bueno, ¿cómo trato de disociar el rol del político en el que estoy hoy día? Yo no era de este mundo antes, con el rol académico, traté de dar una mirada, sabiendo que era un seminario académico, en esa perspectiva, pero evidentemente que se cruza con la visión que yo tengo sobre el país, sobre el momento actual, sobre las políticas públicas, los desafíos que tenemos, y eso es lo que voy a hacer, dejando de lado cualquier mención a mi persona en tanto candidato, así que simplemente les voy a transmitir mis ideas. Voy a compartir la presentación que preparamos. Vamos a ver si resulta. Ahí está. Y pantalla completa para hacer la presentación. Estoy aquí en un problema para hacerlo para pantalla completa. A ver. Modo pantalla completa. Acá. ¿Se ve bien? Está perfecto. Ok, entonces esta presentación, 40 minutos, la he titulado Chile, un futuro juntos, y quiero partir por la siguiente reflexión que me parece muy importante para los alumnos y las alumnas que están acá y para lo que nos convoca de cara al mañana. Quiero plantear que hoy día, producto de la pandemia, producto del estallido, pero sobre todo hoy día producto de la pandemia, en muchos sentidos nos pasa esto que los árboles nos impiden ver el bosque. Estamos demasiado bombardeados, obnubilados por la angustia, el dolor, la incertidumbre, la pandemia, la enfermedad, los empleos, en fin, todo al mismo tiempo. Y eso a veces nos dificulta poder levantar la mirada y ver el bosque, ¿no? Y traigo esto a colación, porque probablemente en un libro que ustedes conocen, y si no lo conocen se lo recomiendo encarecidamente, que es este libro Pensar rápido y lento, del premio Nobel Daniel Kahneman. Él hace una distinción entre lo que llama el sistema 1 y el sistema 2, ¿no? Que son como divisiones en nuestra mente y las funciones que esta mente tiene. Y el sistema 1 es el sistema que concentra, si mi memoria no me falla, el 97-98% de nuestras decisiones, que tiene que ver con todo lo que es automático. Prender la luz, nuestros reflejos, todo lo que es inmediato, más instintivo. Y reservamos el 2-3% de nuestra reflexión al sistema 2, que es aquel que toma más distancia, que escruta, que reflexiona, que se demora más, por eso que es más lento. Pero es tremendamente relevante. Creo que lo que nos ha pasado en estos tiempos es que tenemos un exceso de sistema 1, el cual, como muestra Kahneman, genera errores cognitivos, ¿no? En que uno, cuando se centra demasiado en el sistema 1 y pierde de vista el sistema 2 más reflexivo, tiende a generar fallas cognitivas en el cual la proyección del futuro, que típicamente es más propia del sistema 2 y más reflexivo, uno la interpreta a la luz del sistema 1, donde estamos mucho más cargados de la inmediatez, de lo que nos pasó ayer y que proyectamos va a seguir siendo lo que pase mañana, aun cuando no necesariamente es así. Entonces, de nuevo, el punto es, los árboles nos impiden ver el bosque, y esto racionalmente y psicológicamente tiene una explicación, que es esto. Pero la invitación de alguna manera es a salir de esa trampa del exceso de sistema 1, y quienes están en esta universidad y quienes estamos interesados en las políticas públicas tenemos el deber de levantar la mirada y apuntar más lejos. Les traigo a colación este gráfico, que son los casos diarios del COVID. Esto es lo que nos ha acompañado
en el último año, y la verdad es que ha sido feroz, no nos ha soltado, va y vuelve, nuestra salud mental se ha resentido, la incertidumbre respecto al futuro también, las oportunidades laborales, para qué decir, el retroceso en el empleo femenino, en fin, no voy a detallar la larga lista de efectos que esto ha tenido, y la evolución de esta curva, este tobogán, hace que se exacerbe entonces este sistema 1, que estamos simplemente preocupados de lo inmediato, y nos estamos olvidando de ocupar el sistema 2 para mirar hacia el futuro. Entonces quiero partir con esa reflexión, porque quedarse atrapado en el sistema 1 tiene tres problemas fundamentales, ¿no? Lo primero es como sobre reaccionar, ¿no? Y a todos nos ha pasado que a la luz de una experiencia muy dolorosa en lo inmediato uno sobre reacciona. Hay un sesgo para valorar el pasado, y también hay un sesgo para proyectar el futuro, en el cual típicamente ante una situación mala o pesimista, uno tiende a pensar que el futuro es pésimo también. Esos son algunos de los sesgos que se producen, y en consecuencia la invitación a todos ustedes a salir de ahí. ¿Cómo se conecta esto con lo que quiero hacer a continuación? Que de alguna manera preguntarnos o escrutar sobre este pasado, sobre esta historia, que es tan relevante para construir el futuro, ¿no? El futuro se construye sobre la historia y sobre el presente, ¿no es cierto? Y sobre lo que imaginamos que tenemos que hacer para adelante. Y en este análisis, que es puro sistema 2, y de ahí la invitación, uno lo que quisiera, lo más desprejuiciadamente posible, lo más desideologizadamente posible, cuando escruta la historia, es tratar de, ojalá en base a la evidencia, detectar qué es lo que es lo bueno y mantenerlo de cara al futuro, qué es lo que es lo malo y cambiarlo, ¿ah? Pero por sobre todo, también detectar aquello que nunca hemos hecho y hacerlo. Son como los tres cambios que uno quisiera plantear, proyectándose hacia el futuro y ocupando nuestro sistema 2 y no solamente nuestro sistema 1. Entonces, partamos brevemente por reconocer lo bueno, algunas cosas buenas del pasado, si me permiten. ¿Ah? Y la primera, bastante conocida, bastante bien sabida, ¿ah? Es el desarrollo económico que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia. ¿Ah? La línea roja más gruesa en el gráfico es Chile, las otras líneas son un conjunto de los principales países de América Latina, están todos anclados en el mismo punto de partida, es decir, en 1990 el nivel de Producto Interno Bruto per cápita en paridad de poder de compra está todo en base 100, y lo que captura entonces la gráfica a continuación son las variaciones o los incrementos del ingreso per cápita. Y lo que uno ve es que Chile tiene un crecimiento sostenido y muy superior a todos los países de la región durante prácticamente 2 décadas, punto en el cual un país nos sobrepasa, que es Panamá, pero con todo el punto que quiero hacer es que en materia de crecimiento económico, de ingreso per cápita, con todas las limitaciones que este indicador tiene, Chile ha hecho una pega, o como país hemos hecho una pega bien extraordinaria, bien sobresaliente. De hecho, yo que soy historiador económico, les puedo decir que nunca en nuestra historia republicana hemos tenido un periodo donde esto se haya dado, ¿no? Que es 3 décadas de crecimiento con más y menos, con tiempos mejores que otros, pero crecimiento sostenido al fin. Otra manera de ilustrar el problema, ¿no? Y esto viene de un estudio de 2 profesores de Harvard, Richard y Berker, el año 2011, está un poquito viejo, pero para efectos de la comparación histórica me basta. Ellos hacen 3 preguntas que le preguntan a todos los países del mundo post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué países lograron crecer a más del 4% per cápita durante 25 años o más? Tener alta calidad de políticas públicas y al mismo tiempo ser democracia. Son esas 3 preguntas. Y en base a esos filtros ellos encuentran esta lista, donde están los sospechosos de siempre, las Coreas, los Japón, los Irlanda, pero aparece Chile, lo cual es bastante notable y es otra aproximación a esto que en términos generales hemos hecho bien. También ha pasado, y esto quizás choca con algunas creencias que tenemos enquistadas en nuestro país, que este mayor crecimiento también se ha dado a nivel de todos los estratos socioeconómicos o segmentos socioeconómicos, pero particularmente, y esto es algo que viene del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero también lo mostraba el PNUD hace 3 años, los deciles de menores ingresos han tenido incrementos de ingresos mayores que los deciles de mayores ingresos.
¿ya? Y eso es importante porque, de alguna manera, subraya que la desigualdad en Chile, si bien aún alta, en la gráfica de la derecha, ha tenido una persistente baja, ¿no? De casi 0,6 en los años 90, hemos bajado 15 puntos en el índice de Gini, lo cual es bien sobresaliente, lo cual no quiere decir que tengamos todavía mucho camino por avanzar, como lo voy a mostrar enseguida. Y en materia de pobreza, el cuadro de la izquierda, la historia es más conocida, una baja impresionante de la pobreza desde 1 de cada 2 chilenos y chilenas en el año 90 a menos de 1 de cada 10 hoy día. Esos son avances bastante sobresalientes. Y todos contribuimos a estos avances, ¿no? De alguna u otra manera, los políticos, los empresarios, los trabajadores, los académicos, por cierto, los ejecutivos, y creo que eso nos debería hacer sentir cierto orgullo, ¿no? Un orgullo que por momentos parecemos dejar de lado y perder. Pero también tenemos que reconocer, como les planteé al principio, lo que no hicimos, lo que hicimos mal, ¿no? Y hablando de desigualdad, pese a los avances que tenemos en materia de reducción de la desigualdad, y voy a volver sobre este punto al final de mi presentación, en el contexto de la OCDE, e incluso dentro del escenario latinoamericano, Chile califica bien en materia de desigualdad en Latinoamérica, pero mal si la comparamos con la OCDE. Tenemos recorrido importante por hacer y hay que seguir profundizando en esta línea. Ahora, siempre hablamos de la desigualdad de ingresos, medida por Gini, que es el indicador más tradicional, ¿no es cierto?, en que un indicador más cerca de 1 quiere decir que un país es más desigual y más cercano a 0, que es más igualitario. Pero hay otra dimensión bien interesante en esta discusión, y esto viene justamente de este estudio que hizo el PNUD, que tiene que ver con la desigualdad de trato, ¿no? Al final, a las personas, obviamente, les interesa la desigualdad de ingresos, pero les interesa mucho más la desigualdad de trato y de oportunidades. Fíjese que interesante. De 1 a 10, ¿cuánto les molesta a usted cada una de las siguientes situaciones? Que algunas personas ganen mucho más dinero que otras, ¿ya? Estas son todas las menciones entre 9 y 10, alta intensidad. 1 cada 2 personas. Que algunas personas tengan muchas más oportunidades que otras, tiene una preferencia mucho más firme en términos de la molestia o la intensidad de molestia que esto genera. Y que algunas personas se las trate con mucho más respeto y dignidad que otras, aún mayor. Y esto es interesante, porque la discusión de la desigualdad solemos remitirla a los ingresos, pero sin duda es mucho más que ingreso y tiene que ver con un trato digno, con un trato horizontal, independiente de la posición social o la profesión que las personas tengan. Y esto es una clave importante para entender lo que está pasando en Chile y lo que ha pasado en Chile, me parece. En términos de movilidad social, que es otra forma de medir la desigualdad, mucho más dinámica, que básicamente tiene que ver con cuál es la probabilidad que, dado que mis padres tenían tales o cuales características, yo tenga tales o cuales características. Y en esta materia, claro, Chile es mejor que México en la OCDE, pero está a la cola de la gran mayoría de los países y a gran distancia de aquellos que más admiramos. O sea, acá tenemos una brecha de desigualdad dinámica, si ustedes prefieren llamarla de desigualdad de oportunidades, que es gigantesca. Porque la verdad es que cuando la movilidad social es alta, en estricto rigor, en el caso extremo, implica que la correlación entre el lugar donde tú naciste y el lugar donde tú llegaste debería ser 0. Mientras más correlacionado sea, quiere decir que la situación de partida determina la situación de llegada y por lo tanto quienes creemos en la igualdad de oportunidades, en la libertad, de que cada cual despliegue sus proyectos vitales, esto debería ser un indicador que nos debiera preocupar y preocupar muchísimo. ¿Qué otras cosas han pasado cuando uno mira para atrás? Yo les planteé lo bueno, veamos qué cosas hemos hecho mal y tenemos que corregir. Ustedes como Facultad de Negocios, sin duda este es un tema que abordan y van a discutir, que tiene que ver con la pérdida de la legitimidad empresarial. Es cierto que hay una pérdida de legitimidad en todas las instituciones, pero el empresariado ha perdido mucha legitimidad y quiero ir un paso más allá, el mercado ha perdido mucha legitimidad. Y eso es complejo, porque nosotros necesitamos de las empresas para desarrollar el país y necesitamos del mercado como asignador de recursos. ¿Y por qué ha pasado esto? Y acá digámoslo derechamente. ¿Por qué ha ocurrido esta pérdida de legitimidad empresarial?
por casos bien emblemáticos de colusión y prácticas anticompetitivas, incluso otras prácticas un poquito más invisibles, pero no por ello menos gravosas, que tienen que ver con el propio comportamiento de grandes empresas respecto a sus primos, pequeñas empresas que son sus proveedores, donde hemos tenido por largo tiempo una discusión respecto a acortar los plazos de pago a los proveedores, llegando al punto que esto se tuvo que hacer por una ley, que es una cosa bien inentendible, porque a los propios empresarios les debería interesar la salud y bienestar de los otros empresarios que trabajan con ellos, que son colaboradores, y esto no debió nunca haber requerido una ley para ser una realidad, debería ser, me parece a mí, algo más propio de la autorregulación, pero cuando no ocurre, tiene que llegar la regulación, y muchas veces esa regulación llega con el tejo pasado. Otro tipo de malas prácticas, ¿no?, que irritan mucho a las personas, y que son contrarios a lo que uno, al menos lo que yo creo, es un mercado abierto y competitivo, es cuando los contratos están llenos de letras chicas, cuando son incomparables, de cláusulas que uno no puede advertir. Cuando un bien es incomparable, bueno, la verdad es que el mercado y la competencia se resiente, porque esa competencia se basa, ¿no es cierto?, en la comparabilidad, en que el consumidor es capaz de cambiarse de proveedor si es que no está satisfecho con él, pero cuando esa comparabilidad no existe, eso no ocurre. Y de hecho, hemos visto, y de nuevo ha tenido que venir la regulación, en lugar de lo que uno esperaría del mundo empresarial, la autorregulación, la cantidad enorme de trabas absurdas para cambiarse. ¿Ah? Ha tenido que venir la regulación, algo que me tocó trabajar, a decirnos que usted se puede salir de un servicio de la misma manera como lo contrató. Si fue por teléfono, si fue por internet, y dejar de lado este absurdo que muchas veces había que ir a una sucursal que quedaba en la ciudad al lado para poder devolver el servicio. Ese tipo de trabas absurdas son irritantes y van minando la legitimidad. ¿Para qué vamos a hablar de los temas tributarios, la evasión de impuestos con sanciones ridículas, muchas veces el financiamiento de la política y también las defensas corporativas y la captura regulatoria? Todos estos son elementos, probablemente se me quedan otros fuera, que han generado un cóctel de desprestigio, de deslegitimidad, no solo del empresariado, sino que aún lo que es más grave, del mercado. El mercado, digámoslo con mucha claridad, reposa en la confianza. Es inimaginable los millones de intercambios impersonales que hacemos día a día en los mercados, y cuanto más profundo, más intercambios, sin esas tremendas dosis de confianza. Algo que no solemos advertir, pero que Adam Smith, ahí está su fotito, solía advertir con mucha fuerza, y por eso en el mercado tenemos que cuidarlo, tenemos que evitar que pierda confianza y se deslegitime. Y también, más recientemente, Luigi Zingales y Ryan, ambos profesores de Chicago, con ese célebre libro que está ahí, que dice salvemos o salvando el capitalismo de los capitalistas. Acá lo que hay que proteger es al mercado y liberarlo de las malas prácticas de los capitalistas que lo van destruyendo. Y para eso, al menos yo soy de los que creen que las sanciones tienen que ser muy ejemplarizadoras a la altura del daño que estas prácticas generan. La pérdida de las instituciones, de la confianza ha sido radical en todas las áreas, en los carabineros, la Iglesia Católica, la justicia, las empresas, el gobierno, el Congreso, los partidos políticos. ¿Para qué voy a ahondar en eso? Pero lo que quiero decir que acá tenemos una de las principales piedras de tope para salir adelante. Sin confianza, la verdad es que nada es posible, nada. Y el problema de la confianza es que cuesta re harto construirla, pero cuesta re poco perderla. Y hoy día estamos en una etapa en que la hemos perdido transversalmente, y nuestro deber es volver a reconstruirla, porque si no nos pasa lo que pasa en Argentina, que esa pérdida de confianza se torna permanente, y cuando eso ocurre, nada funciona. ¿Qué se necesita, vuelvo a mi tercer punto, hacer para hacer lo que nunca hemos hecho? Y acá quiero centrar la parte final de mi presentación. Cuando uno dice hacer lo que nunca hemos hecho, de alguna manera lo que uno está planteando es una mirada de futuro. Hay que construir un futuro, hay que inventar un futuro. Y eso es difícil. Requiere harta creatividad, requiere harto arrojo, requiere harta mirada larga. Pero por sobre todas las cosas, requiere co-construir, requiere cooperar. Desde el mundo político, desde el mundo empresarial, el mundo político con el mundo empresarial, con el mundo académico, requiere cooperación. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy día? Al menos lo que yo creo, y este grafiquito o esta tabla,
este diagrama, si no lo han visto, estoy seguro que lo van a ver en sus cursos de posgrado, es el famoso dilema del prisionero, ¿ah? Donde hay dos jugadores, para simplificarlo, que tienen dos posibilidades, cooperar o no cooperar, ¿ya? Y hay situaciones donde el equilibrio racional es no cooperar, que es el cuadrante de abajo, ¿ah? Y ese cuadrante de abajo se da la paradoja que sabemos que es el peor escenario desde el punto de vista social, desde el punto de vista país, pero es la decisión racional desde el punto de vista de los actores. Uno quisiera moverse de ese cuadrante de abajo a la derecha, que es un equilibrio no cooperativo, hacia arriba y a la izquierda, hacia el equilibrio cooperativo. Y la gran pregunta entonces, ¿cómo logramos eso? Porque hoy día estamos en una situación no cooperativa, de soluciones de esquina, binaria, donde todos es o 1 o 0, no hay un intermedio, en mucho orden de cosas, en muchos órdenes de cosas. Creo que ese es el desafío principal, cómo nos movemos desde abajo hacia arriba a la izquierda. Y parte del problema tiene que ver con esto, Tenemos hoy día una política que es la que intermedia buena parte de estas decisiones, que es fundamental que así sea, eso está en el centro de la democracia, que no conversa con lo que de alguna manera los ciudadanos nos están pidiendo. Tenemos un momento político actual de una política extremadamente polarizada, tironeada por izquierda y derecha, que no nos permite avanzar. De alguna forma la política pareciera estar en Saturno cuando las personas estamos en la Tierra y hay algo que pasa, que esas órbitas están desconectadas. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Una hipótesis de lo que está detrás, que es poco sexy plantearla, pero yo la creo profundamente relevante, y créanme que me tocó vivirla en las más de 150 sesiones que pasé en el Congreso, prácticamente vivía allá, y en las casi 30 leyes que me tocó aprobar. Hoy día lo que uno ve en esta desconexión del mundo político, enfrascado en sus propias peleas, que solo le interesan a ellos, por eso esta desconexión respecto a la Tierra, uno ve que el ánimo colaborativo es cercano a cero. Es muy difícil lograr acuerdos, y es muy difícil lograr que los políticos de todos los colores se sumen a una apuesta un poquito más de largo plazo, que salgan de la inmediatez y que sean capaces de levantar la mirada para ponernos de acuerdo, no digo que en todo, pero en algunas cuestiones sustantivas. Eso es muy difícil. Y uno tiene dos posibilidades, o dos hipótesis que puede plantear. O bien los políticos actuales son todos defectuosos, vis-a-vis de aquellos que alguien podría decir tuvimos en el pasado, o, la que me parece más interesante a mí, no es que sean más defectuosos, más buenos, más bondadosos o más malos, sino que tenemos un problema de incentivo en el juego político. Y yo creo en esto, creo en los incentivos. Y el incentivo clave, me parece hoy día, y el mal principal que tenemos de cara a mirar hacia adelante, tiene que ver con una fatal combinación entre nuestro sistema político, nuestro régimen de gobierno, que es un presidencialismo, con un sistema electoral completamente fragmentado. No es casual, de hecho, que el estancamiento, la decadencia que hemos visto en los últimos años, en la última década en Chile, coincida con el cambio del sistema electoral, que genera cosas virtuosas y emergencia de nuevos actores, pero genera una atomización del legislativo que es gigantesca. Entonces los acuerdos pasan a ser acuerdos bilaterales con cada persona, en lugar de hacer acuerdos con bloques, con conglomerados, con lo que es propio de la política, que es el colectivo. Y eso dificulta los acuerdos, máxime cuando ese mismo incentivo hace que los políticos de todos los colores, y ustedes lo ven, basta ver la televisión y los matinales, están preocupados de la cuña, están preocupados de la pelea, están preocupados de su Twitter, y de quién conecta mejor con las personas o quién cree conectar mejor con las personas. No mucho más. No hay propuestas de largo plazo, no hay propuestas de futuro porque no hay capacidad de articular acuerdos. Por eso, que me parece que una de las reformas fundamentales es cambiar el sistema electoral. Ese debería ser el primer gran acuerdo que deberíamos lograr. Nada es fácil, porque a los políticos no les gusta perder las reglas del juego que los tienen ahí, sobre todo los incumbentes. Pero sin eso yo me temo que estamos bastante complicados, porque lo que nosotros necesitamos, y lo voy a plantear enseguida, en el ciclo que viene,
es acometer reformas bien potentes, bien profundas, en lo económico y en lo social, que requieren una mirada a largo plazo y que requieren de acuerdo. Si no, no vamos a poder hacerlo. Vamos a seguir tironeados por izquierda y derecha, y cuando uno tironean de un lado para otro, la verdad es que se queda donde mismo cuando no retrocede. ¿Ya? Ese es parte del problema estructural que tenemos. En un momento, y aquí nuevamente la desconexión Saturno-Tierra, cuando más de 9 de cada 10 chilenos nos piden acuerdo. No en todo, en los sustantivos. Vayan para adelante, déjense de pelear, salgan de su mundo paralelo y vengan los problemas concretos que necesitamos hoy día. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo entregamos un plan? ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo generamos desarrollo? ¿Cómo nos hacemos cargo de las brechas sociales? Esos son los temas. Y hoy día estamos hablando de cualquier cosa menos eso. ¿Ya? Entonces aquí la paradoja y aquí la necesidad de generar mecanismos colaborativos para que nos podamos mover de ese cuadrante de abajo a la derecha al cuadrante de arriba a la izquierda. Y por supuesto, esto también requiere de los líderes, que sean líderes de verdad, porque los liderazgos se prueban en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles. Y lo primero que habría que hacer quizá es liderar dejando de mirar Twitter. ¿Ah? Es impresionante los políticos cómo creen, de nuevo se los digo en mi experiencia, que Chile es Twitter. Chile no es Twitter, ni por estatus socioeconómico, ¿ah? Twitter tiende a estar más concentrado en las clases más altas, ni por la forma de debate polarizante y binario, insultante muchas veces que ahí se da. Los chilenos comunes y corrientes son afables, quieren ir para adelante, hay mucho más unidad y encuentro que lo que los políticos, me parece, suponen. Y por supuesto son críticos, y eso es bienvenido. Entonces, me saltó una. ¿Qué es lo que necesitamos en este desafío? Volviendo a los árboles iniciales. En medio de estos árboles que no nos dejan ver, yo creo que necesitamos como país, independiente de nuestra postura política, es construir un plan para tener un futuro juntos. Es que construir un plan para generar acuerdos, insisto, no en todo, pero en las cuestiones sustantivas. No quedarnos pegados en este barro en que estamos hoy día, en este Saturno de algunos políticos, porque lo que necesitamos es avanzar, necesitamos dar una hoja de ruta, un plan, una salida a los chilenos, las chilenas que lo han pasado, además, tremendamente mal en este momento tan ingrato que hemos vivido. Y acá voy a decir lo que yo pienso, y aquí quizás es la mirada más desde el candidato, pero que se cruza con mi vida en las políticas públicas. De los ejes que yo creo que son necesarios abordar, al menos este grupo de ejes me parecen fundamentales de abordar en una invitación por un futuro juntos. Primero, yo creo que es evidente que acá hay que ser creativos e innovadores en una agenda de cómo mejoramos los ingresos y cómo generamos una nueva política social para nuestro país. Voy a explicar brevemente por qué. Segundo, tremendamente relevante. Hablamos poco y nada de esto, lo que nuevamente prueba que nadie está mirando, no digo que a 10, a 20 años más, ni siquiera un año más. ¿Cómo nos hacemos cargo de las fisuras que va a dejar la pandemia? Que son no pocas. ¿Cómo aprovechamos este momento de cambio, de transformaciones, para de verdad darle el golpe y hacer la pega en tener un Estado más moderno, un Estado ciudadano? Llevamos años discutiendo esto, años. ¿Cómo avanzamos? Y aquí una universidad de región en una descentralización efectiva, robusta, creíble, sin saltarse etapas, pero muy, muy necesaria. Y cómo emprendemos el camino hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. Son solo algunos ejes, pero que tienen todo un mínimo común denominador, que es tremendamente relevante. Nuevamente vengo aquí a la economía política. Todos estos cambios suponen romper el statu quo. Y eso supone enfrentarse con grupos de interés que van a defender a brazo partido su statu quo, su privilegio. ¿Ya? Y esto requiere mucho arrojo, y por eso de nuevo la necesidad de acuerdos, requiere decisión, carácter, pero acuerdos para poder caminar hacia adelante. Muy brevemente, ¿por qué digo que mejorar los ingresos y apostar a una nueva política social? Por varias razones. Déjenme mencionar solo dos. La primera, una cuestión que yo me di cuenta con mucha fuerza
como ministro, algo que obviamente sabía que existía, pero se hace carne en la emergencia, es la tremenda informalidad laboral que tenemos en Chile, enorme informalidad laboral, que solo va a crecer después de la pandemia, y que genera costos enormes. En el debate previsional, el gran problema de pensiones que tenemos no es la tasa de cotización, es la base de cotizantes. Las pensiones es un tema, o el dinero para pagar pensiones es como el área de un rectángulo, es base por altura, que la base son el número de personas que cotizan algo durante su vida, no digo todo, algo al menos, y la altura es la tasa. Toda la discusión ha estado en la tasa, en la base poco y nada, y lo que sabemos es que hoy día de cada 10 chilenos y chilenas, es como si tan solo 3 de ellos cotizaran durante toda su vida laboral ininterrumpidamente y los otros 7 no lo hicieran nunca. Y la verdad es que con esa aritmética nunca vamos a tener pensiones buenas. Y esto tiene que ver con la informalidad. Y tiene que ver con el cambio de ciclo, donde no solo tenemos informalidad, sino que vamos a tener profesiones liberales, emprendedores. ¿Cómo hacemos que todo aporte? Esa es una primera pregunta, pero la informalidad es uno de los elementos clave. Y esta informalidad requiere que uno incentive la formalización, ¿ah? Por un lado. Y el problema es que nuestra política social, y voy al primer punto, la política estatal en esta materia, es probablemente el gran incentivador de la informalidad en Chile. ¿Ah? Y ustedes como economistas, como ingenieros comerciales, como ingenieros, lo van a entender perfectamente. Porque nuestra política social, que ha sido tremendamente exitosa, como les mostré al principio, en derrotar la pobreza, hoy día adolece de un problema muy grave. Y se basa en la lógica, si usted pertenece al X o Y% más vulnerable, recibe tal o cual beneficio. Si se pasó un poquito para arriba, lo pierde completamente. Piensen simplemente en la gratuidad universitaria. Si usted pertenece hasta el 60%, se hace acreedor, lo voy a simplificar, de un cheque de 10, 12 millones de pesos, que es lo que cuesta una carrera, o lo que paga la gratuidad de la carrera. Y si se pasó un poquito para arriba, perdió ese cheque. Entonces, el desincentivo a pasarse, a trabajar más, es gigantesco, es infinito. Y por eso que es tan común que escuchemos esto de cotíceme por el mínimo para no perder tal o cual subsidio. Incluso tenemos evidencia de fragmentación de familias para maximizar el subsidio. Y todo eso está mal, está estructuralmente mal. Debería ser exactamente al revés. El Estado debe apoyar los ingresos de la familia, pero incentivando el trabajo y el trabajo formal. Entonces, ese es un cambio de mirada fundamental, por la razón que les digo, pero hay una segunda razón que tiene que ver con una clase media, a la cual hay que hacerle un monumento, porque la verdad es que se ha sacado la mugre y ha emergido, no con mucha ayuda del Estado, digámoslo, y que hoy día se siente en el jamón del sándwich. Demasiado rica para las ayudas del Estado, demasiado pobre para el sector privado. Entonces, acá lo que nosotros hemos planteado, lo que estamos pensando, es una idea, una vieja idea, que es un impuesto negativo al ingreso. Ese es el nombre técnico, pero para ponerlo en simple quiere decir que usted le asegura a cualquier chileno o chilena que no va a caer nunca por debajo de un cierto piso de ingreso, y a partir de ese valor, por cada peso que ella gana, formalmente, lo subrayo, usted le pone a través del Estado otro peso, ¿no? Le pone un incentivo al trabajo y al trabajo formal, por supuesto hasta completar un cierto nivel de ingreso que le permita un ingreso digno, ¿no es cierto?, en el cual este incentivo se suspende. Esa es una idea, y es un reenfoque completo de la política social que lo lleva mucho más a las transferencias directas, en plata, en apoyo, que a la lógica de los cientos de programas sociales que tenemos hoy día. Se cruza esto también con la necesidad de apoyar el presupuesto familiar, ¿ah? En esto que escuchamos muy repetidamente y que tiene mucho de cierto, desde que el ingreso no me alcanza para llegar a fin de mes, ¿ya? Y acá uno tiene como dos opciones: o se pasa película y dice, mire, lo que pasa entonces es que voy a multiplicar por 4 los sueldos en la ley, que sabemos que no resulta, el mundo no funciona así, o uno reconoce esta realidad y apoya con ingresos a las familias, ¿no es cierto?, de forma tal de que el presupuesto aquí desplegado pueda alcanzar. Eso es uno de los caminos, me parece a mí, relevante.
Y esto es relevante además porque, volviendo al Gini que les planteé al principio, que es el indicador de desigualdad, sabemos que este es un megatema en Chile, pero menos sabemos, y algunos sorprenderá, que si nosotros omitimos por un segundo la acción del Estado, imaginemos que el Estado no existe y nos quedamos solo con la distribución de ingresos a partir del mercado. Bueno, resulta que el Gini de mercado, la desigualdad de mercado de Chile, sorprendentemente, no es distinta ni la de Alemania ni la de Finlandia. O sea que nuestro mercado nos distribuye distinto que Alemania o Finlandia. Es decir, si lo hacemos mal, ellos también lo hacen mal. Lo hacemos bien, ellos también lo hacen bien. Somos básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que luego de la acción del Estado, a través de impuestos y transferencias, esos países bajan el Gini prácticamente a la mitad. Contribuyen mucho a avanzar en la igualdad, y nosotros muy poquito. Y cuando uno va a la evidencia empírica, lo que sabemos es que de 4 puntos de reducción en el índice de Gini, uno de esos 4 puntos viene por la progresividad del sistema tributario. ¿Importa? Sí, importa. Pero mucho más importante, 3 de cada 4 puntos vienen por esto que yo les mencionaba, que son las transferencias directas del Estado a las familias para apuntalar su presupuesto, y que además permite que avancemos en hacernos cargo del gran problema que es la informalidad laboral. Necesitamos potenciar el trabajo formal, esa es la fuente permanente de ingreso de las familias chilenas, no son los bonos, y necesitamos, por supuesto, avanzar en desigualdad, y eso me parece que es un camino virtuoso para hacerlo. Y como les decía, para apuntalar también una clase media que hoy día con mucha frustración se siente en el jamón del sándwich, se siente entre medio. Hay que apoyar ahí. ¿Cómo se financia esto? Bueno, hay muchas formas. Yo quiero plantear una que hemos lanzado en estos días, que me parece que es una cruzada antes de ser ministro, como ministro, y hoy día como candidato, que es avanzar en eliminar exenciones tributarias en Chile. Acá solemos responder, como tenemos necesidades de gasto, subamos los impuestos. Esa es como la actitud por reflejo. Y yo digo, ¿sabes qué? Primero paguemos los impuestos que tenemos, y eliminemos los privilegios que hay harto, y bajemos la evasión, que también es harta. Y acá una breve lista de 10 exenciones tributarias, yo prefiero llamarlos privilegios tributarios, te permiten recaudar hoy día y para siempre más de 3.000 millones de dólares. Y acá agreguemos lo que podemos hacer en combate a la evasión y vamos a juntar harta plata. No quiero entrar en el detalle, pero por ejemplo están las ganancias de capital en la venta de acciones. Yo sé que este es un tema polémico y lo tiro acá porque probablemente lo van a discutir en el MBA, pero la verdad es que la mayoría de los países tienen algo en esta línea, y no hace mucho sentido que aquel que gana en la pasada comprando y vendiendo acciones quede libre de impuestos, sencillamente porque las acciones son de alta presencia. Hay casos en Chile de personas que tienen 100, 200, 300 departamentos y la ley hoy día les permite pagar 0 por la renta que reciben de esos departamentos. Eso es inadmisible, ¿no? ¿Ya? Entonces, me salto los ejemplos, pero solo para decirle que hay fuentes de financiamiento antes de subir los impuestos. Y a propósito de una discusión que hay hoy día en el Congreso de los súper ricos, que es interesante porque los súper ricos plantea recaudar por una vez el equivalente a 2,3% del producto, como 6.000 millones de dólares. La mejor evidencia que tenemos de países que han implementado esto es que lo han retrotraído, porque es muy difícil de cobrar, y que en realidad recaudan tipo 0,3% del PIB, no 2,3%. Es decir, estamos hablando de 700 millones de dólares aproximadamente por una sola vez, lo que en una anualidad equivalente, un flujo perpetuo, es la nada misma. ¿Ya? Las exenciones, en cambio, son más de 200 veces ese monto paciente. Entonces, es simplemente para poner de nuevo en perspectiva este debate que tiene mucho de mediático, poco de profundidad, y que quizás se hace leso con los grupos de interés, porque evidentemente ir a eliminar exenciones implica cruzarse con grupos que se benefician de estas regalías, de estas franquicias en materia de renta presunta, en materia de departamento, en fin, todo lo que ustedes quieran. Ahí la economía política nuevamente. Les decía que el otro eje grande que tenemos, desafío y que requiere acuerdos, son las fisuras de la pandemia. En salud es evidente, superada la crisis sanitaria, vamos a tener secuelas. Hay pacientes que si bien salvaron su vida, van a quedar con secuelas, y quizás con enfermedades que se van a manifestar después, que no sabemos, amén de las listas de espera que tenemos en operaciones de variado tipo.
Educación, ¿para qué decir? Acá uno tiene dos opciones, o se hace el leso respecto a que los estudiantes chilenos, chilenas en educación escolar principalmente, no en la universidad, han perdido el año, y que esto es mucho más gravoso a nivel de los segmentos más vulnerables, o se pone las pilas y tiene un plan a 3-4 años para recuperar el tiempo perdido, los conocimientos perdidos, los elementos socioemocionales, salud mental, etc. ¿Ah? Y lo que están pensando los países que más admiramos en esta materia es potenciar, redoblar jornadas, revisar currículos, recuperar este tiempo. Esto va a suponer más recursos, más profesores, harto más profesores, amén del déficit que ya tenemos hoy día. Entonces aquí tenemos una pega grande, ¿no? Grande, que nos va a acompañar varios años, lo que les quiero plantear. Y en el mercado laboral, lo mismo, hay quienes piensan que segundo semestre, que la economía va a volar, yo creo lo mismo, porque tenemos una baja base de comparación, porque las vacunas van a estar haciendo el efecto, vamos a abrir, pero yo les tengo una mala noticia, el empleo no se va a recuperar con la velocidad que la economía, y acá vamos a tener al mínimo un par de años de desempleo alto, estructuralmente alto, en parte porque la pandemia aceleró el cambio tecnológico, y hay empresas que ya hicieron sus ajustes, y hay personas que no van a volver más a sus pegas. ¿Para qué decir el mundo laboral femenino? El día más golpeado de todo, ¿no? Donde tenemos una pega pendiente gigantesca. Entonces acá hay desafíos que nos van a acompañar y que van a acompañar al próximo gobierno en sus 4 años, ¿no? Y no podemos perderlo de vista, y curiosamente nadie está hablando de esto. El Estado es un desafío de largo plazo, lo venimos discutiendo hace tanto tiempo. Yo participé en cuánta comisión de modernización del Estado hay, y nadie ha sido capaz de poner el cascabel al gato, de nuevo, porque acá estamos capturados por grupos de interés. Cambio que se quiere hacer, cambio que es bloqueado. Yo les voy a dar un solo dato. Teletrabajo, qué distinto hubiera sido la aproximación del Estado en esta pandemia si hubiéramos tenido un teletrabajo en régimen, ¿no? Pues bien, cada vez que se trató, fue bloqueado. Yo lo traté en 2019, lo traté en 2020. Fue bloqueado. ¿Ah? Y esto enerva, porque hubiera sido muy distinta la velocidad de respuesta a nuestro Estado en esta pandemia si es que eso hubiera estado operativo. Hay un tema de trato al usuario que es fundamental, por eso hablamos de un Estado ciudadano. Cuando ustedes revisan las encuestas que ha hecho el Consejo para la Transparencia, los diálogos que organizó la Universidad Católica en la Universidad de Chile, lo que surge del ciudadano común y corriente, la gran mayoría de los chilenos que solo tienen el Estado para acceder a ciertos bienes y servicios, es que se sienten maltratados por el Estado. 8 de cada 10 se sienten discriminados, 7,5 de cada 10 se sienten maltratados. Según la Católica y la Chile, en esos diálogos, los chilenos, las chilenas sienten que el Estado está al servicio de los políticos, de los funcionarios, no de los ciudadanos, y eso es un problema nuevamente institucional, y tenemos la oportunidad de hacer los cambios. Mejorar el gasto público. Acá hay que meterse en la cabeza que el Estado funciona con plata ajena, con plata que es de todos los chilenos, y que todos la pagan con harto esfuerzo, hasta la persona más modesta que paga 19% de su ingreso en IVA, ya que uno tiene el deber moral de gastar bien. Y nosotros hicimos varias peleas, muchas peleas, ¿ah? Y se puede, pero se puede, ¿ah? Hicimos el presupuesto base cero, primera vez que se hacía, logramos ahí repriorizar y acumular o juntar recursos por más de $2.000 millones, no para guardarlo en un cajón, es lo que nos permitió financiar por completo el programa de subsidio al empleo, ¿ya? Entonces esto hay que metérselo bien en la cabeza, porque la agenda de mejor gasto nuevamente choca internamente con grupos de interés. Cuando nosotros repriorizamos plata de programa, lo que nos decían diputados, gremios, es que aquí queríamos despedir personas en plena pandemia, ¿ah? Lo cual era falso, pero además uno se pregunta si el Estado tiene que ser una agencia de empleo. La verdad es que el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. Tenemos que mejorar el empleo público. Acá hay un proyecto que trabajamos durante un año, que está anclado en recomendaciones del diálogo, de los acuerdos, generados por 4 centros de estudio de distinta tendencia política: Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, Chile 21 y Espacio Público. Ese nivel de conversación de acuerdo nos permitió tener un proyecto que espero que se presente prontamente, al menos lo último que yo dejé listo. Y lo último, y esto es mirada de futuro, como país y como Estado necesitamos utilizar mejor nuestros datos. El mundo del siglo XXI es el de los datos,
de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, y créanme que en el Estado ocupamos con suerte un 5% de los datos que tenemos, y ustedes como académicos probablemente lo han vivido y lo saben. Hay mucho que avanzar ahí. Descentralización del país, voy terminando. Yo creo que esta es otra clave importante en este periodo de cambio. ¿Ya? Siempre hablamos de descentralización, cada 4 años hablamos, luego dejamos de hablar y volvemos a hablar, y por eso que nadie cree en esto. Yo soy convencido de que esto es más fundamental que nunca. Primero porque tenemos prioridades sociales que en el territorio, que es diverso, cómo dar mejores soluciones. Pero también tenemos necesidades de desarrollo, de crecimiento. Y nuevamente, los proyectos de desarrollo los conocen mejor las regiones que un burócrata en Santiago, por muy bien intencionado que sea. Particularmente si es un ministro de Hacienda. Puede tener muy buenas intenciones, pero no tiene cómo saber cuáles son las palancas de desarrollo que importan a las regiones. Y tercero, por una cuestión política, porque las regiones se sienten muy ninguneadas, muy pisoteadas por Santiago. Y yo creo que eso es una bomba de tiempo que solo es entender la diversidad del país, ¿no? Que es muy, muy disímil a lo largo de nuestro país. Entonces, acá hay un tema central que por lo menos a mí me convoca con mucha fuerza. Y luego está la mirada de desarrollo sostenible, una mirada nuevamente del futuro, donde Chile, yo siento que de verdad tiene oportunidades increíbles, que requieren una visión de Estado apalancada con el sector privado para poder hacer la carne, que no sea un vaivén, un tobogán de las políticas de cada gobierno que puede cambiar con uno con otro. Acá necesitamos mirada de Estado en materia de energías renovables, donde hemos hecho un montón como país. ¿Ah? Hoy día veíamos lo del Cerro Tronador, impresionante en el norte, hermoso, ¿ah? Un triunfo de la ciencia, de la colaboración, y creo que estamos en buen pie en esa línea con nuestra energía solar. El tema del hidrógeno verde, ¿ah? Que no es una ciencia ficción, o sea, esto va a llegar. Tenemos la posibilidad de ser pioneros mundiales porque tenemos una ventaja de costo impresionante con los mejores vientos del mundo, la mejor radiación solar del mundo gratis en el norte. Entonces, acá hay un mundo impresionante de cadena de valor, de generación de identidad país. El mundo de la ciencia de datos, creo que hay que potenciarlo. Yo hago un llamado a las universidades. Este es un ala de futuro que además engancha con todo lo anterior, que es crucial. Me faltaba un punto acá. Otra ventaja comparativa increíble que tiene Chile, yo estoy seguro que va a ser potencial luego de esta crisis, es el turismo. Chile tiene bellezas turísticas a lo largo de todo el territorio. Y es un turismo que va a salir fortalecido luego de esta pandemia porque la demanda por un turismo outdoor va a crecer, y particularmente si hay un país cuyo sello es ser verde, es ser renovable, es ser limpio. Y por último, creo que la educación sustentada, el desarrollo sostenible requiere una mirada todas las fichas, donde entendamos que necesitamos una educación potenciada para gobernar el futuro, ¿no? Que requiere un Chile más humanista, creo yo, menos técnico, aunque parezca una contradicción, porque eso desarrolla las virtudes, el pensamiento crítico, la capacidad de colaborar, de innovar, de dialogar, de argumentar, que es todo lo que nos falta en este Chile de políticos polarizados que vemos. Entonces, creo que acá hay varios ejes de mirada de futuro que por lo menos a mí me interpelan, y quiero transmitirles optimismo porque yo creo que como país tenemos una tremenda oportunidad de levantarnos, de tener un desarrollo virtuoso, pero esto requiere de tener un plan juntos, un plan de futuro. Hoy soy un convencido que enfrentamos un cambio de ciclo político. La política como la conocíamos en Chile se acabó. Hoy día estamos en estos puntos, en estos momentos estelares de la humanidad, en el cual de alguna manera la estación de llegada. Y yo siempre hago la analogía acá con este gran personaje, al menos a mí me parece un gran personaje, dos grandes personajes, que fue Patricio Aylwin y que fue Edgardo Benninger, y quizás debería agregar acá a Alejandro Foxy, porque al presidente Aylwin le tocó liderar una transición tremendamente difícil saliendo de la dictadura. Le tocó tributaria, que llegó recursos para mejorar la política social.
Pero una cosa un poquito más invisible, que a veces no la vemos si no nos damos cuenta de lo importante que fue, es que conjuntamente con eso, con esa administración de la transición, él dibujó una hoja de ruta, dibujó el camino por el cual Chile iba a moverse, con todos los aciertos y errores, pero que al final, volviendo a mi punto inicial, le cambió la cara a Chile. Y yo siento que en este punto de inflexión que estamos hoy día nos convoca lo mismo. El dibujar la estación de partida no es independiente de la mirada de futuro que queramos darle. Y por eso que es tan importante este momento de cambios que vive el país, que requiere del concurso de todos, de los políticos naturalmente, de los empresarios, de la universidad, de la ciencia, de los futuros ejecutivos que están acá escuchando esta ponencia, porque como decía Bellinger, y estas palabras que voy a leer parecían haber sido escritas ayer, pero fueron escritas en 2009, cito: nuestro éxito futuro dependerá en alto grado de nuestra capacidad de escuchar, persuadir y ser persuadidos, es decir, de llegar a grandes acuerdos políticos transversales sobre los asuntos más importantes que debemos enfrentar. Es imperativo, decía Bellinger, levantar la mirada por sobre la coyuntura, por sobre la inmediatez, la debería agregar, y fijarla en los decenios que vienen, es decir, hacer una lectura desapasionada del país que está en clara contradicción con el clima de máxima tensión política que hoy vivimos. Esto me parece aplica exactamente al momento actual y ojalá nos impregnemos de esta misma sabiduría, de esta misma templanza, de esta misma humildad para reconocer que enfrentamos tiempos difíciles, que enfrentamos desafíos gigantescos, pero que también tenemos tremendas oportunidades para construir un futuro juntos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Ha sido bastante completa. Notamos varios de los puntos que nosotros teníamos ya preparados para hacer las preguntas, pero vimos que la abordaste bastante bien y aunque fue un poquito más amplio de lo esperado, obviamente fue muy enriquecedor. Tenemos algunas islas y al mismo tiempo darle un contexto y para que podamos conversar aunque sea un par de minutos. Tú asumiste como ministro de Hacienda justamente el 28 de octubre, estaba viendo yo, del 2019, justo 10, 11 días después del estallido social. Una gran decisión tomar este cargo, ¿cierto? Justo en un proceso bastante complicado para nuestro país. Y después, obviamente, viene el tema de la pandemia, que también, obviamente, no ha sido nada fácil. Los recursos son limitados. Entonces, a mí me gustaría que quizás pudiéramos hacer una jerarquización de cuáles son los desafíos más importantes, cuál es el primero, el segundo, el tercero, de lo que hemos estado observando, ¿cierto? Un tema importante aquí ha sido, por ejemplo, la desigualdad y la pobreza. Sabemos que son dos conceptos diferentes. Otro es el tema del sistema de pensiones. Otro es la educación, sistema de salud. Si tuviéramos que dar un orden, sabiendo que los recursos son limitados y sabiendo que también aquí voy a sumar las preguntas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, Paulina dice, ¿cómo vamos a gobernar si los actores políticos no se involucran de verdad en proyectos solamente son de mediano plazo, no son a largo plazo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo poder hacer estos bloques políticos? Que al parecer la gente no está llegando a acuerdo y obviamente no están los incentivos, también nos plantea Esteban. Entonces, me gustaría comenzar con esa pregunta. De todas las grandes necesidades que tiene nuestro país, sabiendo que los recursos son limitados, ¿cuál crees tú que son los más importantes? ¿Cuál deberíamos abordar? Gracias por la pregunta. Es una gran pregunta, porque curiosamente se nos ha olvidado el ABC. No hay que ser economista para entenderlo, hay que simplemente remontarse a cualquier hogar de Chile para entender que tenemos muchas más necesidades que los recursos que tenemos. Y cuando eso ocurre, que es lo que siempre ocurre, estamos obligados a priorizar, a definir qué es lo que va primero en la fila. Y es una decisión difícil, ¿no? Porque en el
a nivel de la política económica pasa lo mismo. Cuando uno prioriza, necesariamente deja en un lugar de rezago a ciertos grupos de interés, a ciertas peticiones que son muy legítimas, pero que no son las prioritarias. Yo recuerdo en esta materia, siempre me voy a acordar, cuando llegué como ministro de Hacienda, que alguna vez dije, y a algunos no les cayó muy bien, que yo lo sentía mucho, pero que me parecía que condonar el TAG no estaba en la prioridad de la política social, ¿no? Porque la gente que tenía auto no era precisamente la más popular. Bueno, algunos se enojaron, pero eso es, ¿no? Entonces, en tu pregunta, para no esquivarla, yo creo, voy a decir algunas cosas. Lo primero, a mí me convoca mucho la educación. Yo creo que el futuro está en la educación, y lo sabemos hace rato, y nos hemos hecho demasiado lesos, demasiado rato sobre este tema. Porque acá hay que, digámoslo con toda claridad, o sea, tenemos al menos 2 Chiles en materia de educación. Tenemos millones de cabros, niños y niñas en Chile, que su futuro está marcado por dónde nacieron. Y esa cuestión nos debería realmente revelar. Es inadmisible, o sea, no tienen ninguna responsabilidad. A quienes queremos la libertad tenemos que dar esas herramientas, esas oportunidades, para que todos tengan una chance justa de poder desplegar su vida, sus proyectos de vida. Y eso hoy día no pasa. A mí me impacta mucho, Rodrigo, el siguiente dato. Cuando tú tomas en cuarto básico, no en cuarto medio, a un chico que pertenece al 10% de mejores colegios, y lo comparas con un chico que está en el 10% de colegios de peor resultado, y lo sigue a lo largo de su vida, hasta que llegan a cuarto medio, resulta que ese chico del 10% de mejores colegios en cuarto básico tiene 250 veces más chances de entrar a una buena universidad que el otro. Y eso deberá francamente indignarnos y removernos. Entonces, acá hay un desafío que debe ser la prioridad nacional. Y esto tiene que ver con Lucas, pero no solo Lucas, tiene que ver con atraer a las carreras de pedagogía los mejores talentos, y para eso hay que pagar mejor, hay que dar incentivos, hay que dar estabilidad en la carrera funcionaria, para los que vienen, para los que están. Hay que potenciar la educación pública, ¿no? Hay que decirlo sin ningún tapujo, ¿no? Los países que admiramos tienen sus centros en la educación pública, y no sé por qué nosotros no podríamos aspirar a tener una educación pública del mismo nivel que la privada. Yo creo que ese es el sueño que debiéramos construir. En el intertanto hay medidas de corto plazo, aunque algunos se enojen, digamos, a algunos no les cayó muy bien que yo dijera que en el corto plazo el déficit de profesores podría nada, no para reemplazar a nuestros maestros, sino que precisamente para complementar su ayuda en un momento que tenemos un déficit. Pero tenemos que atraer a jóvenes que se interesen por la carrera de pedagogía, ofreciéndoles oportunidades, algo valioso. Es un elemento clave, y acá habrá que gastarse todo lo que tengamos que gastarnos, pero asegurando siempre una buena calidad. Al final tenemos dos calidades en Chile, y eso es inaceptable. Creo que lo otro tiene que ver con acompañar, tiene que ver con este cambio en la política social que yo te decía. Yo creo que este cambio de enfoque es necesario, porque hoy día en nuestro país tenemos un problema de productividad laboral que tiene que ver con la educación, eso no se cambia, y eso determina sueldos que son bajos, ¿no? Y que no se cambian por ley. Entonces, como son bajos y queremos que las personas tengan una vida más digna, bueno, habrá que acompañar esos ingresos con aporte del Estado. Eso es parte de la política social, pero incentivando el trabajo formal, como yo les explicaba, y eso cuesta plata. Esto cuesta plata, ¿no? Y tiene aún mayor sentido en un mundo súper dinámico y cambiante, donde el cambio tecnológico está dejando puestos de trabajo fuera. Entonces uno tiene que entregar una cierta red de certeza que converse con esta mayor flexibilidad que vemos en el mundo laboral. Y lo tercero que te quiero decir, porque yo mencioné en mi presentación, que el próximo gobierno, que quiera esté a cargo, le va a tocar navegar 4 años curando las fisuras de la pandemia. No nos perdamos de esto, ¿ya? Y vamos a tener una situación económica frágil, con un desempleo muy expuesto, y acá vamos a tener que seguir manteniendo la palanca de política pública
en términos de gasto público, en términos de subsidio al empleo, en términos de apoyo a las pymes, a los empresarios, para poder reconstruir este tejido que se vio tremendamente afectado. Entonces yo creo que hay un desafío de infraestructura grande, que es una palanca, ¿no es cierto?, de keynesiana, si ustedes quieren, de tirar el carro, que va a requerir lucas, y que nos da la oportunidad de mirar, de llevar ese presupuesto de infraestructura a futuro. Un poco lo que están haciendo los gringos hoy día. Es decir, vamos a tener que gastar lucas públicas para tirar este carro en un momento de una economía más bien deprimida, pero no lo invirtamos en cualquier cosa, invirtámoslo en conectividad física y digital, ¿no? Hoy día la conectividad digital es como el agua, o sea, o la electricidad, un servicio esencial. Todo lo que tenga que ver con agua, cambio climático, obras de regadío, ahí hay otra palanca. Todo lo que tenga que ver con apalancar el turismo, que es un sector increíble, las plantas desaladoras, la energía, ahí hay que poner ese foco. Yo diría que esas son tres prioridades importantes, y incluyo dentro de la infraestructura el tema de emparejar la cancha en las ciudades, donde tenemos también dos Chiles, así que no más. Hay dos Chiles que no conversan porque están en una plataforma de un espacio público completamente desigual, y uno quisiera garantizar un cierto estándar mínimo a lo largo de toda la ciudad. No se trata que todos tengan los estándares de parques de Vitacura, porque al final probablemente eso no se puede, pero sí estándares muy exigentes de parques, y eso sí se puede, y por todos lados. O sea, fijar un piso mínimo exigente para tener una ciudad más justa y menos segregada, yo creo que es parte de las obras de infraestructura que podemos hacer. Gracias, Ignacio. Bueno, pensando en los mismos desafíos estos que tenemos nosotros, y que obviamente necesitamos recursos. Tú nombrabas ahí 10 secciones tributarias que quizás deberíamos trabajarlas más y obviamente aplicarlas, y que obviamente sería mucho más, tendrían un poder de recaudación mucho mayor a lo que es el impuesto a los súper ricos, que ha estado muy de moda y que parece ser más una perspectiva de tener que hacerlo, más que nada más que el total de que puedan recaudar realmente, es como una política populista, más que nada, antes que una buena idea de forma de recaudar impuestos. Leyendo un artículo que tenía gente de la Universidad de Chile, como bien decías tú, la mayoría de los países han recaudado cerca del 0,30, 0,40 del Producto Interno Bruto. Creo que hay un país que llega a recaudar el 1%. Y con las medidas que tú planteabas, obviamente, parece que es mucho más la recaudación. Y bueno, una de las preguntas que nos hace aquí un colega, dice Felipe, ¿por qué no se puede implementar esto cuando tú fuiste ministro, por ejemplo? Obviamente tiene que ver con temas políticos, quizás nos podrías contar ahí cómo ha sido eso. Gran pregunta, porque siempre me dicen, Claro. ¿por qué no lo hizo cuando era ministro? Sí. Y la respuesta corta, porque era ministro, no presidente. Y que además me tocó vivir en un incendio permanente, pero con todo hicimos cosas con una mirada a largo plazo. Mira, una cosa que hicimos con usted, con la Universidad de Talca, armamos un consorcio donde nosotros no interveníamos. Yo sencillamente tenía la preocupación y la idea, y le pedía a las mejores mentes de este país, a las mejores universidades, que en un equipo con una mirada interdisciplinaria, que no fuera solo de economista, que fuera de abogado, de antropólogo, de sociólogo, reflexionaran sobre el tema de la informalidad laboral. Y entiendo que están en eso, con la Católica, la Chile, y hablé con el rector, que tuvo la gran generosidad, hasta la Diego Portales, en fin, ¿no? Varias universidades que aceptaron esa invitación. Avanzamos mucho en gasto público, hicimos el presupuesto base cero ajustado. Por primera vez todos los contribuyentes recibieron una ficha agradeciéndoles por sus impuestos, diciéndoles cuánto eran y en qué se habían gastado. Evaluamos por primera vez los 687 programas sociales y no sociales. Algunos se enojaron a propósito de la historia de la agencia de empleo que les decía. Y en materia de exenciones, yo lo dije en la ENADE del 2020, que era los empresarios. Dije, oye, nosotros vamos a avanzar en esto, todo acabó. Y trabajamos durante todo el 2020, porque acá no es simplemente la voluntad para hacer las cosas, uno tiene que tener los diagnósticos, por dónde ir. Hicimos un año de trabajo con la OCDE y el Fondo Monetario, para que ellos revisaran nuestro sistema tributario completo. Nuestras exenciones estaban bien medidas, cuál era el mejor estándar, qué se consideraba una exención. Yo lo primero que te quiero decir, y esto refleja la preocupación cero que había por este tema antes de que yo me involucrara en esto, es que las metodologías estaban, la gran mayoría de ellas malas. No teníamos los datos porque a nadie en realidad no era un tema ir a recuperar esta información, ¿ya? Entonces estamos realmente muy en pañales.
y yo quiero agradecer acá al Servicio de Impuesto Interno, porque hizo una cosa muy atípica en nuestro país, que es ponerse colorado y reconocer que estaba en pañales, pero en lugar de picarse y esconder la pelota, dijo, ¿sabes qué? Sí, yo lo reconozco y quiero mejorarlo, así que vamos. ¿Ah? Y hoy día vamos a tener una metodología de clase mundial que nos permite medir estas exenciones. Convoqué una comisión transversal de economistas, 18 economistas, sin tener obligación alguna de hacerlo, liderada por Rodrigo Vergara, que se pronunció sobre estos informes y hizo una propuesta para generar validación política, porque acá tenemos que recorrer el camino político. Y hoy día están todos los elementos para avanzar en esto. ¿Ah? Y solamente se requiere voluntad política. Y digo esto porque, ¿por qué no se ha avanzado antes en esto? Porque los grupos de interés hacen presión, o sea, renta presunta a la agricultura. Sabemos quién ocupa la renta presunta, quién se beneficia. No es el pequeño agricultor, no es el pobre agricultor, son los de más alto ingreso. No quieren perder esas franquicias. Natural, uno entiende. Lo mismo los transportistas, lo mismo el llamado pequeño minero. Y van a hacer lobby transversalmente. ¿Ah? Y lo han hecho, yo lo he visto. ¿Ah? Pero hoy día es momento de cambiar. ¿Ah? Y pasar de la boca al hecho. Y eso es lo que yo estoy haciendo por lo menos. Así que eso, pero es difícil. El mundo real de la política es muy difícil porque hay intereses detrás. ¿Ya? Y yo creo que es fundamental transparentar siempre esos intereses, tener discusiones honestas, ancladas en evidencia, porque puede ser muy perfectamente legítimo oponerse a avanzar en esto. ¿Ya? Pero transparentemos los argumentos, preguntémonos cuánta plata es cada exención, quién se beneficia y si se cumplen o no los objetivos para lo que esta franquicia fue creada. Me parecen preguntas obvias que nadie podría rehusarse a responder. Ignacio, abusando de tu tiempo, tenemos otra pregunta más aquí de un colega. Dice, dado lo regresivo que es el IVA y su efecto negativo en la distribución de ingresos, ¿qué opina de la idea de reducir el IVA, quizás durante el tiempo de la pandemia, para ciertos productos básicos, como son los alimentos, por ejemplo? Otra gran pregunta. Mira, yo, estando plenamente consciente que hay varios países que tienen IVA reducido en los alimentos, yo nunca he sido partidario de esta idea por la siguiente razón. Pensemos en el pan. Imagínate que yo le quito el IVA al pan, porque es un artículo de primera necesidad. Entonces nosotros agarramos el kilo de marraqueta, que vale aproximadamente 1.500 pesos, que es el que consumen la mayoría de los chilenos, que tienen menos ingresos. Y eso quiere decir que yo le voy a estar devolviendo a esa persona aproximadamente 300 pesos por kilo de pan, ¿correcto? Ahora, las personas mayores de ingresos no compran marraqueta, compran pan de panadería francesa, que vale 10.000 pesos al kilo. Yo le voy a estar devolviendo en consecuencia 2.000 pesos, no 300. A mí eso no me parece muy justo. Yo siempre he pensado más bien que uno lo que tiene que hacer acá, es más que devolver el IVA, es hacer transferencias directas a las personas de menores ingresos, de forma tal de lograr el mismo efecto, pero no distorsionar los precios, porque esa es la otra cuestión que ocurre. Cuando tú generas una exención para el pan, una devolución, una franquicia para el IVA en el pan, resulta que, y lo sabemos, que van a tener empresas que no son de pan, que se van a disfrazar de panadería. ¿Ah? Y alguien me podrá decir, no, que eso es cosa de fiscalizarlo, porque la fiscalización no da costo cero. Yo prefiero 1.000 veces, un poquito en la idea como el presidente Lagos planteó esto, ¿no? De, si usted es una persona del primer decil de ingreso, ¿ah? Y me pagó 100 en IVA, ¿sabe que yo lo voy a devolver los 100? A usted. Pero no al del primer decil de ingreso, del ingreso más alto. Tecnológicamente vamos avanzando hacia allá, todavía no se puede, pero hay fórmulas para hacerlo. Yo creo mucho más en eso y por eso vuelvo a la idea de el impuesto negativo o de transferir directamente recursos a las familias, porque uno puede ahí generar esta progresividad o anular esta regresividad que efectivamente tiene el IVA. Dos palabras finales. ¿Eh? El IVA es un impuesto regresivo, naturalmente, porque las personas de menores ingresos gastan todo su ingreso en consumo, mientras que las de mayores ingresos hay una parte que la ahorra. Entonces, como fracción de su ingreso, terminan pagando menos en IVA que lo primero. Pero es menos regresivo de lo que se cree. Es bastante menos regresivo de lo que se cree. Es regresivo, sí, pero bastante menos regresivo de lo que se cree. Y hay fórmulas para abordarlo. Mira, en pensiones, una idea que yo le he dado vuelta mucho tiempo, que por supuesto no voló en la discusión parlamentaria, es
¿Cómo nos hacemos cargo de este problema de base, de cotizantes, mientras no tengamos a todos los trabajadores formalizados, que es lo que pasa en el mundo desarrollado? Y la idea es que uno puede recaudar a través del consumo, a través del IVA, ¿no? Porque no todos tenemos pega formal, pero todos consumimos. Entonces la crítica ahí es, no, pero es que eso es súper regresivo, porque el IVA es regresivo, ¿no? Pero le acabo de decir que no es tan regresivo, pero es regresivo. Pero eso se corrige entregándole más de esa plata a las personas de menor ingreso de forma tal de transformar eso en algo súper progresivo. Y yo les digo una cosa, si tú dividieras la plata por cabeza, por persona, o sea, si tú juntaras 1.500 millones de dólares con un punto de IVA, por ejemplo, y lo repartes en parte igual a todos los adultos, resulta que la persona de menores del primer decil puso 1 y recibió 10. ¿Ya? Por lo tanto, transforma eso que en apariencia es regresivo en algo muy progresivo, y que va de nuevo en esta línea de lo que plantea el expresidente Lago. Me parece mejor ese camino que cambiar el IVA. Bien, Ignacio, queremos simplemente agradecer tu tiempo. O sea, hay muchas otras preguntas muy parecidas, pero sabemos que estás bien ocupado y obviamente agradecemos y no queremos seguir abusando de tu tiempo. Ha sido muy, muy grato tenerte aquí, que conversar estos temas ya de una mirada un poco más académica, más técnica, y obviamente quedan muchos temas por conversar y quizás en un próximo futuro te podamos invitar nuevamente y seguir conversando sobre esto y otros temas. Así que te agradecemos enormemente, Ignacio. Encantado, yo le agradezco a usted, un placer estar una vez más en la Universidad de Talca, aunque me gustó mucho más ir presencial, así que espero poder hacerlo y felicitaciones, sigan adelante, y a los alumnos y alumnas, fuerza, ganas y a cambiar Chile. Todos tenemos que hacer algo por nuestro país y no simplemente, como parafraseando a Kennedy, preguntarnos qué va a hacer nuestro país por nosotros. Así que el futuro es nuestro. Chao, gracias. Chao, Ignacio, muchas gracias. Felipe, yo no sé si quiere decir algo. Finalmente, agradecer al doctor Ignacio Briones por su presentación, por el espacio para la discusión de ideas. Agradecemos a todas las personas que se conectaron a esta inauguración del año académico de los posgrados FEN. Éxito en este nuevo año académico. Sí se puede. Recordamos finalmente que este evento será transmitido a través de nuestro canal de YouTube de la Facultad de Economía y Negocios, y solamente agradecer, ¿verdad?, a todos los que se participaron y al doctor Briones por su exposición. Bueno, y a todos nuestros alumnos también por sus preguntas. Sí. Chao, Ignacio, que esté muy bien. Chao, chao. Desde el principio de la pandemia, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca ha debido enfrentar este nuevo desafío. Nuestro principal objetivo sigue siendo el mismo, entregarte una educación de calidad. Por ahora debemos seguirnos cuidando para que prontamente nos podamos volver a encontrar.